Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el primer tema sobre las decisiones de inversión y financiamiento que tiene que ver con los conceptos sobre las inversiones. Si nosotros vamos a invertir un dinero y tomamos una decisión de hacerlo, vamos a escoger qué tipo de decisión es la que vamos a llevar adelante. Uno, podemos invertir en un proyecto de inversión que nos genere una rentabilidad definida y que sea atractiva para nuestros propósitos. Otro, podemos invertir en una cuenta de un banco o una institución financiera que nos genere fondos seguros y una rentabilidad posiblemente baja. O pudiéramos tomar una decisión de invertir en las bolsas de valores, en los mercados de capitales, mediante los instrumentos de acciones u bonos u otros instrumentos que existen en esos mercados. Pues bien, todo proyecto de inversión puede tener varias aristas de financiamiento. Bien puede ser con capital propio o bien puede ser a través de préstamos bancarios o bien puede ser a través de emisión de acciones, etc. A continuación vamos a desarrollar los conceptos básicos que nos enmarcan dentro de los procesos de inversión. Nuestros objetivos de aprendizaje: comprender el significado del término de inversión y los factores que se usan para diferenciar los tipos de inversiones. Describir el proceso de inversión y tipos de inversionistas, analizar los principales instrumentos de inversión y comprender los tipos más comunes de instrumentos de inversión a corto plazo. Bien, definamos qué es una inversión. Cualquier instrumento en que se depositan fondos con la expectativa o la esperanza de que genere ingresos positivos y o conserve o incremente su valor. Ahora bien, ¿qué cosa es el rendimiento? El rendimiento son las retribuciones por invertir que se reciben como ingresos corrientes o como incremento de su valor. O sea que hay dos formas de recibir los rendimientos: como ingresos corrientes y como incremento de valor. Veamos algunos ejemplos. Cuando nosotros invertimos en un proyecto de interés, nosotros podemos recibir utilidades periódicamente, ya sea mensualmente, a través de dividendos, o podemos ver que esa inversión en que nosotros incurrimos, si hoy invertimos, ejemplo, $1,000 y dentro de 3 años esa inversión vale 2,000, esa inversión se ha incrementado su valor. De igual forma, podemos poner ejemplos cuando compramos una acción. Ejemplo, compramos una acción de Amazon, la compramos hoy en $1,000 y puede ser que dentro de un mes esté a 1,500 y nosotros nos ganamos ese diferencial entre el momento de compra y el momento actual. El dinero invertido en una cuenta de ahorros proporciona ingresos corrientes en la forma de pagos periódicos de intereses. Veamos ahora los tipos de inversiones. Cuando usted realiza una inversión, la organización en la que invierte, sea una empresa, una entidad gubernamental o un proyecto específico, le ofrece un beneficio futuro esperado a cambio de usar sus fondos a partir de ese instante. Definamos qué es un título o propiedad. Las inversiones que representan deuda o propiedad o el derecho legal a adquirir o vender una participación en la propiedad se conocen como títulos. Veamos ejemplos de títulos. Tenemos ejemplos de títulos: las acciones, los bonos, las opciones, propiedades, bienes raíces, propiedades tangibles personales, oro, obras de arte, antigüedades, etc. Estas inversiones pueden ser directas o indirectas. Directas es cuando un inversionista adquiere directamente un derecho sobre un título o propiedad. El inversionista adquiere directamente el derecho sobre el título. E indirecta, cuando el inversor invierte en un grupo de títulos o propiedades creadas comúnmente para satisfacer una o más metas de inversión. Los títulos o propiedades son administradas profesionalmente. Ahora veamos cuál es el concepto de deuda. Fondos prestados a cambio de recibir ingresos por intereses y el reembolso prometido del préstamo en una fecha futura. Por ejemplo, estamos hablando de los bonos.
Cuando nosotros adquirimos un bono que realmente es una deuda de una corporación o del Estado, estamos prestando nuestro dinero, lo estamos invirtiendo y vamos a recibir intereses periódicamente, ya sea semestrales, mensuales, y al final del periodo nos devolverán el valor de lo que hemos prestado. ¿Y qué cosa es el patrimonio neto? Representa la participación continua en la propiedad de una empresa. Y eso ponemos de ejemplo las acciones comunes. Las acciones comunes son el patrimonio neto de las empresas. Hay otro tipo de inversiones que se llaman, por ejemplo, derivados financieros, que no son ni deuda ni patrimonio neto, y su valor se deriva de un título o activo subyacente y posee características similares. Podemos mencionar dentro de estos derivados financieros las opciones, los contratos de futuro. Para que tengan una idea de lo que es un derivado financiero, les voy a mencionar el ejemplo de los contratos a futuro. Ejemplo, Copa Airlines puede adquirir un contrato a futuro para comprar combustible a $100 el barril dentro de 3 meses. ¿Qué es lo que hizo Copa? Aseguró que su compra a 3 meses, el barril de combustible lo va a tener a $100. Ese es un tipo de derivado, es un tipo de negociación que se llama contrato a futuro, en donde las empresas tratan de asegurar los precios de sus insumos. Si los precios suben, prácticamente la empresa está asegurando durante ese periodo de 3 meses que sus costos de compra de ese combustible no van a afectar en sus resultados. Estas inversiones pueden ser de bajo riesgo o alto riesgo, y definiendo el término de riesgo como la posibilidad de que los rendimientos reales de una inversión difieran de los esperados. También las inversiones pueden definirse como de corto y largo plazo. Las de corto plazo se vencen en un año y las de largo plazo tienen vencimientos mayores a un año o sin ningún vencimiento en absoluto. ¿Cuál es la estructura del proceso de inversión? El proceso de inversión reúne a proveedores que tienen fondos adicionales y demandantes que necesitan fondos. Con frecuencia los proveedores y demandantes de fondos establecen contacto a través de una institución financiera o un mercado financiero. Las instituciones financieras, ¿qué son? Son organizaciones que canalizan los ahorros de gobiernos, empresas e individuos a préstamos o inversiones. Los bancos son las instituciones financieras y otro ejemplo de institución financiera son las aseguradoras, los cuales canalizan los fondos que ellos reciben de sus asegurados y los reinvierten en otros mercados para tener rentabilidades mayores y puedan asegurar así el pago de los seguros de sus clientes y también sus utilidades financieras. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son foros en los que los proveedores y demandantes de fondos realizan transacciones financieras con frecuencia a través de intermediarios o lo que son llamados brokers. Incluyen a los mercados de valores. Cuando estamos hablando de los mercados de valores, estamos hablando de los mercados accionarios mundiales, los mercados accionarios locales, las mercancías, que tienen que ver con todas las mercancías, materias primas y las divisas que abarcan el mercado denominado Forex. Aquí estamos viendo una gráfica de cómo funciona el proceso de inversión. Hay suplidores de fondos y demandantes de fondos. Las instituciones financieras como bancos de ahorro, cooperativas de crédito, compañías aseguradoras y fondos de pensiones. Estas compañías de fondos de pensiones son las que manejan los fondos para jubilación de las empresas privadas. Son las instituciones financieras. Ellos trabajan y consiguen fondos también y transfieren fondos a los mercados financieros, ya sea a los mercados de dinero de corto plazo o de largo plazo. Veamos quiénes son los proveedores y demandantes de fondos. Demandantes de fondos son los gobiernos
son las empresas que emiten una gran variedad de deuda y títulos patrimoniales para financiar las necesidades de fondos y además proveen fondos cuando hay excedentes. Pero por lo general las empresas y el Estado son demandantes de fondos. ¿Y quiénes son realmente los proveedores de fondos? Son los individuos. Los individuos, además de que demandan fondos en forma de préstamo para financiar adquisición de activos, normalmente son los mayores proveedores de fondos y los que generan ahorros para que estos puedan proveer a los otros demandantes de fondos. Tenemos inversionistas, tipos de inversionistas individuales e inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son profesionales de la inversión que reciben un pago para administrar el dinero de otras personas. Negocian volúmenes de títulos. Incluyen bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos mutuos. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida invierte sus ingresos por prima para obtener rendimientos que le permiten realizar pagos a los asegurados o beneficiarios. Y hablando sobre los instrumentos a corto plazo, incluyen instrumentos de ahorro que generalmente tienen vida de un año o menos. Los instrumentos de corto plazo implican generalmente poco o ningún riesgo. Los instrumentos a corto plazo también proporcionan liquidez, es decir, tienen la capacidad de convertirse en efectivo rápidamente con una pérdida de valor escasa o nula. Uno de los principales instrumentos de inversión son las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son una inversión en acciones que representa la participación patrimonial en una empresa o corporación. Cada acción ordinaria simboliza una fracción de la propiedad y de la participación en la empresa. El rendimiento sobre la inversión en acciones ordinarias proviene de dos fuentes. Una, a los accionistas se le pagan dividendos u otro, ganancias de capital, que es la diferencia del precio que excede de las acciones a su precio inicial de compra. Los títulos de renta fija son instrumentos de inversión que ofrecen un rendimiento periódico fijo. Y las formas principales de título de renta fija son los bonos, los títulos convertibles y las acciones preferentes. Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo que emiten las corporaciones y los gobiernos. El tenedor de un bono tiene el derecho contractual de recibir un rendimiento de intereses más el rendimiento del valor nominal del bono, el cual es recibido al final de su vida, hasta su vencimiento. Mencionando un ejemplo sobre los bonos, si usted comprara un bono de $1,000 que rinde 9% de interés en pagos semestrales, usted va a esperar recibir $45 cada 6 meses, producto del 9% anual semestral, y a su vencimiento recibirá el valor nominal del bono que equivale a $1,000. Los títulos convertibles. ¿Qué es un título convertible? Es un tipo especial de obligación de renta fija que permite al inversionista convertirla en un número específico de acciones ordinarias. ¿Qué proporcionan de beneficio los títulos convertibles? Los títulos convertibles proporcionan el beneficio de renta fija de un bono, generando intereses cada cierto periodo, en tanto que ofrecen también la posible apreciación, ganancia de capital de las acciones ordinarias. Al tener la opción de convertir el bono en un número específico de acciones ordinarias, también tiene la opción de tener ganancias de capital por el cambio de valor entre el momento de origen de la compra y el precio actual. Ahora bien, otra forma de invertir son en acciones preferentes, y otra forma de financiarse también son las acciones preferentes. Al igual que las acciones ordinarias representan una participación en la propiedad y a diferencia de ellas tienen una tasa de dividendos establecida fija. El pago de este dividendo fijo tiene preferencia sobre los dividendos de las acciones ordinarias de la misma empresa. Una ganancia de capital representa el monto en que los ingresos de la venta de un activo de capital
exceden a su precio inicial de compra. Ejemplo, el cambio de valor de las acciones comunes. Hay tres tipos de ingresos individuales: los ingresos activos, que son por ejemplo los salarios, bonos, propinas, etc. Los ingresos de cartera, que son ingresos de inversiones. Cuando estamos hablando de ingresos de inversiones, estamos hablando de ingresos obtenidos por la compra de acciones, por la compra de bonos, opciones, futuros, etc. E ingresos pasivos son los ingresos de inversiones especiales como alquileres de bienes raíces, royalty, etc. Las decisiones de inversión y las tasas de interés. Las tasas de interés son la variable más importante en la determinación de los rendimientos a los inversores por los bonos y valores de renta fija. Las tasas de interés y los precios de los bonos se mueven en direcciones opuestas. Si el interés, la tasa de interés sube, el precio de los bonos baja, y si el interés baja, los precios de los bonos suben. Liquidez. El papel de los instrumentos a corto plazo. Una de las ventajas de los instrumentos a corto plazo es la liquidez, que es la capacidad de convertir en dinero en efectivo de forma rápida o con poca o ninguna pérdida de valor. ¿Cuáles son las ventajas de los instrumentos de corto plazo? Alta liquidez, bajo riesgo. ¿Y qué desventajas tenemos? Rendimientos demasiado bajos y pérdida de poder de compra por la inflación o la reducción de las tasas de interés. Esto, por ejemplo, podemos hablar de un ejemplo de corto plazo, los depósitos en los bancos. Ahora hablaremos un poco sobre el proceso de los proyectos de inversión. Hablemos para tener claro el concepto de la vida económica de un proyecto de inversión. La vida del proyecto se refiere a la vida de servicio del proyecto, pudiendo ser física, tecnológica y venta. Por vida física se entiende el lapso en que materialmente será útil el activo a la empresa. Esta se basa en la tasa de depreciación y por consecuencia en su valor de rescate. La vida tecnológica corresponde al periodo de utilización del activo que principia al adquirirse y termina con su vida útil. Este es el estado producido por el desarrollo de una tecnología nueva más avanzada. Cuando hay un cambio de tecnología y el activo se volvió obsoleto, entonces esa determina básicamente el límite de la vida tecnológica. Se denomina vida de venta de un producto o de un proyecto cuando éste ha perdido mercado, estando esta relacionada con el activo que se produce. Complementando el tema de las decisiones de inversión y financiamiento, a continuación abordaremos algunos conceptos sobre los proyectos de inversión. Vamos a asumir que hemos desarrollado de antemano un estudio de mercado del cual hemos tenido el resultado de que el proyecto es viable desde el punto de vista de mercado. Y a continuación desarrollaremos otros tópicos enfocándonos en el estudio, qué cosa es un estudio técnico, cuáles son los flujos de beneficios y costos de un proyecto de inversión. ¿Cuáles son los objetivos y generalidades de un estudio técnico de un proyecto de inversión? Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o proyecto que se pretende desarrollar. ¿Qué vamos a determinar exactamente? Vamos a determinar lo siguiente: analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptima requerida para realizar la producción o el procesamiento e implementación de un nuevo proyecto de inversión. Aquí lo estamos expresando en una forma gráfica: análisis y determinación y localización óptima del proyecto, análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos, identificación del proceso donde intervienen toda la parte de ingeniería en determinar la maquinaria, los equipos, la distribución de procesos, etc. Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Luego de culminar el estudio técnico, se concluye que ya tenemos el mercado potencial y que tecnológicamente no existe impedimento para llevar a cabo el proyecto. Luego viene el análisis económico, y dentro del análisis económico necesitamos determinar el monto de los recursos necesarios para realizar el proyecto.
y también vamos a determinar los costos operativos del proyecto, tanto de producción, administración y ventas. Para que tengamos una idea de cuáles son los costos operativos, enumeramos costo de materia prima, costo de mano de obra tanto directa como indirecta, envases, empaques, energía, agua, combustible, costos de control de calidad, costo de mantenimiento, cargos de depreciación y amortización de las inversiones realizadas, otros costos, detergentes, refrigerantes, uniformes de trabajo, costos para combatir la contaminación, etc. Otros costos operativos son los costos de administración, en donde se catalogan los salarios de gerente, contadores, auxiliares, secretaria, gastos de oficina, gastos de direcciones de planeación, investigación y desarrollo, recursos humanos, finanzas y la depreciación y amortización correspondiente. Es importante que comprendamos y recordemos el concepto de capital de trabajo en la administración de proyectos. La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente, efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La empresa, para poder operar, requiere recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los activos corrientes los pasivos corrientes. La inversión total inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y los diferidos o intangibles que se necesitan para iniciar las operaciones de la empresa o proyecto. ¿Qué cosa es el activo tangible? Son los bienes propiedad de la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas y otros. Y el activo intangible es el conjunto de bienes propiedad de la empresa, tal cual como las marcas, patentes de invención, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, los gastos preoperativos de instalación y puesta en marcha, los contratos de servicio, luz y agua. Los flujos de beneficios de un proyecto de inversión incluye, para calcular el flujo de beneficios, hay un flujo de costos, dentro de los cuales están los costos de inversión y operación y el flujo de ingresos. El flujo neto es el que nos da la diferencia de los ingresos menos los costos generales. Y los costos, la definición de los costos son los que se debe incurrir en el proyecto para garantizar su desarrollo durante la fase de instalación y su desarrollo durante la fase de operación y mantenimiento. Repitiendo un poco, los costos de inversión incluyen terrenos, construcciones físicas, compra de maquinaria y equipo y el capital de trabajo inicial. Normalmente los flujos de inversión se elaboran para todo el horizonte económico del proyecto. La inversión inicia en el año cero. Al completarse cada ciclo de vida útil de un activo, se hace la inversión de reposición. Los valores residuales se recuperan al fin del horizonte del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de flujo de inversión en donde vemos los conceptos de terreno, maquinaria, equipo de oficina, mobiliario, capital de trabajo, construcción, estudios y tenemos el total de costo de inversión, totalizamos. Se hace a través del año, normalmente los flujos de inversión iniciales se hacen en el año 0 y en el año 1, por ejemplo, estamos viendo acá que hay una inyección de 90 por capital de trabajo y en el año 5 y 6 se dan los flujos de reemplazo de inversión por 90 y 90, tanto en equipo de oficina como en mobiliario y en maquinaria en el año 6. Como ya manifestamos, dentro de los costos de operación y mantenimiento están los insumos y materiales, los recursos humanos, los servicios a la inversión, los alquileres y arriendo, etc. A continuación, vemos un ejemplo de flujo de operación. Vemos que están los conceptos de materia prima y materiales,
mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos de mantenimiento, gastos administrativos, y tenemos el total del flujo por gastos de operación de los años 2 hacia el 10. Estamos totalizando. A continuación presentamos otro modelo de flujo de efectivo de un proyecto de inversión. Aquí tenemos los años 1, 2, 3 hasta el año 10. Tenemos una inversión inicial de 470.000 en el año 0. Tenemos inyección de capital de trabajo en el año 1 de menos 28.500. Tenemos un flujo de ingresos con un flujo determinado del año 1 al año 10. Tenemos los costos operativos, tenemos los impuestos a las utilidades y tenemos el valor residual que lo ponemos al final del año 10, y tenemos finalmente la sumatoria de los flujos netos. Por aquí podemos ver en el año 0 menos 470.000. Así resumimos este cuadro que nos refleja el flujo de efectivo del proyecto de inversión. Es el flujo neto, en donde tenemos finalmente el flujo neto de la inversión, que es menos 470, y los flujos de efectivo que representan básicamente la diferencia entre los ingresos, los costos operativos, los impuestos a utilidades y los valores de desecho. El siguiente es un ejemplo también de flujo neto que refleja más consolidados los ingresos menos los costos totales. En los costos vemos el total de inversión que tenemos en el año 0, en el año 1, en el año 5, en el año 6, en el año 10. Los costos de operación que empiezan básicamente a partir del año 2. Total de costos, se suman los costos de inversión y los costos de operación. Y en la última línea tenemos los ingresos y hacemos la diferencia, lo cual nos va a dar el flujo neto. El primer año es negativo, el segundo año es negativo, pues estamos totalizando los costos de inversión, y a partir del año 2 hasta el año 10 se empiezan a nivelar los flujos netos. A continuación vemos un pequeño resumencito de los pasos lógicos para el desarrollo de un proyecto, que son la introducción del proyecto, explicar los objetivos generales, los objetivos específicos, el estudio de mercado, los aspectos técnicos, que es lo que estamos hablando ahorita, y a continuación los aspectos financieros, que es también sobre el tema que hemos estado conversando, en donde hacemos hincapié que tenemos que identificar bien la inversión inicial, el capital de trabajo, los activos fijos, hacer básicamente, si tenemos préstamos, un cuadro de amortización de los préstamos, hacer un cuadro de las depreciaciones de los activos. Tenemos los ingresos, identificamos los ingresos, las ventas probables y los costos de venta, y finalmente, después de que calculamos los gastos administrativos generales, hacemos el estado de flujo de fondos. De igual forma, como todo proyecto, requiere un estado de resultados del proyecto. Tiene sus ingresos por venta, menos el costo de los bienes vendidos, su utilidad bruta, luego tiene sus gastos operativos, básicamente gastos de venta, gastos por depreciación, total de gastos operativos, este es menos los gastos de intereses, utilidad neta antes de impuestos, menos impuestos, y esto nos da una utilidad neta después de impuestos, que es de 180. Para determinar el flujo de efectivo del proyecto, normalmente lo que hacemos también es a la utilidad neta le sumamos el flujo de depreciación, porque finalmente el concepto de depreciación, a pesar de que se incluye como un gasto, básicamente no tiene una salida de efectivo, y por supuesto
ayuda dentro de los flujos de un proyecto el concepto de la depreciación a sumar los valores que aumentarán en una u otra forma el flujo de efectivo del proyecto. A continuación vemos otro ejemplo de flujo de efectivo. En este caso tenemos la inversión inicial en el año 0 de menos 160. Tenemos la utilidad neta, como les decía, esta utilidad neta proviene en este caso, si tenemos un estado financiero, un estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias, ese dato proviene de la utilidad neta. Tenemos la depreciación, le sumamos la depreciación. El capital de trabajo normalmente lo ponemos y se recupera al final del periodo de la vida útil del proyecto. También incluimos los valores de salvamento. En este caso aquí estamos especificando los valores de salvamento del camión, de la bodega, el mobiliario y equipo, y al final ponemos lo que nosotros pagamos de impuestos sobre renta. Entonces hacemos la suma algebraica y al final del año 0 tenemos menos 160. A esto le sumamos, a la utilidad neta le sumamos la depreciación y tenemos los diferentes flujos de cada año. En este caso, en el año 4, a los 74.000 de utilidad neta le sumamos la depreciación y tenemos el capital de trabajo, tenemos los valores de salvamento y hacemos la suma algebraica de todos estos valores. Y total, que al final el flujo neto de fondos, como se ve en el año 4, se ve incrementado debido a las contribuciones de valores de salvamento de los diferentes activos y a la recuperación del capital de trabajo. De esta forma finalizamos esta introducción al estudio técnico, a los flujos de efectivo que se presenta